El primer tema que vamos a ver hoy es el tema 1.3, correspondiente a la parte de teorías de A2L. Este tema se llama Introducción al método de Greb-Thompson. Greb-Thompson con su esposa Angela, ellos son expertos de A2L y propusieron este método en base a su experiencia en el campo. Ellos estuvieron en Asia Central y en África. También hacen mención sobre algo muy importante, que tomaban un tiempo para planear sus sesiones. Y eso en los siguientes temas que vamos a ver el día de hoy, también vamos a hablar sobre la importancia de planear una sesión. En este tema, el hermano Thompson define el A2L como crecimiento de participación dentro de una comunidad etnolingüística. Es porque queremos en A2L aprender un idioma con la relación entre la lengua y la cultura dentro del mismo contexto de la etnia. Queremos crear lazos con los nativo hablantes para que ellos tengan su corazón abierto para podernos enseñar su lengua. Entonces, primero vamos a hablar sobre los términos que vamos a utilizar durante este método, pero somos libres de utilizar el término con el que más nos sientamos cómodos. Conforme vayamos avanzando, tal vez nos vayamos familiarizando con estos términos y podamos utilizarlos sin problema. Primero, en este método nos vamos a referir a nuestro asesor lingüístico como un mentor o mentora en este caso. ¿Quién va a ser nuestro asesor lingüístico o nuestro mentor? Pues va a ser el nativo hablante de la lengua, quien nos va a ayudar en nuestro aprendizaje cuando vayamos a adquirir la lengua dentro del contexto. Y algo muy importante aquí es que debe de ser una persona que hable actualmente lengua en su comunidad. No sé si han escuchado o han sabido de personas que incluso estando en su comunidad, pero en este caso nosotros buscamos una persona que hable su idioma. Algo importante también para que la adquisición sea mejor es que nuestro asesor lingüístico, de preferencia, solo sea hablante de la lengua que queremos aprender. Es mucho más difícil para nosotros porque tenemos que buscar estrategias para comunicarnos con él. También durante esta clase vamos a ver herramientas que nos ofrece A2L en caso de que nos encontremos con un asesor que habla solamente la lengua que queremos aprender y no nos podemos comunicar con él. Es mucho más beneficioso para nosotros encontrar un asesor así, pero A2L es muy flexible, se puede decir. Nos da muchos métodos, herramientas, estrategias. La ventaja es que podemos adaptarlo a la comunidad donde nos encontremos, a la etnia, dependiendo del grado de dificultad de la lengua, si encontramos asesores bilingües o no, vamos a poder adaptarlo con todas estas herramientas que tenemos. No tal cual el método tiene que ser estrictamente como lo mencionan aquí los autores, porque ellos lo pusieron en base a su experiencia, pero recordemos que cada lengua es diferente y por ende, cómo aprender la lengua ahí, pues también va a ser diferente y tenemos que adaptarnos a eso. El asesor de aprendizaje, también lo menciona este método, va a ser quien te guíe en tu proceso de aprendizaje como un mentor o un supervisor. El participante en crecimiento va a ser el PC. ¿Quién va a ser el PC? Pues vamos a ser nosotros cuando vayamos a aprender la lengua. En este método, en vez de llamarle aprendiz de la nueva lengua, le llaman PC, porque quiere decir que es un participante en crecimiento. En el manual van a ver una figura donde efectivamente vamos en crecimiento. Nuestra participación y nuestro aprendizaje va a ir en crecimiento. Vamos a empezar de poco a poco hasta que ya al final podamos comunicarnos efectivamente en la comunidad. El enfoque del participante en crecimiento es un método que se compone de 6 fases, las cuales en total suman 1,500 horas en las que se supone que debemos de cumplir este método. La primera fase es la que vamos a ver en este curso fundamental, abarca 100 horas, en las que solo tenemos que escuchar, donde guardamos total silencio de la lengua.
no vamos a tratar de ni siquiera imitar o repetir las palabras por las primeras 100 horas, por la primera fase. La primera fase solo abarca, como les había mencionado, el 10% de este método, pero es muy importante, aunque es un porcentaje muy poco, es la base de nuestro aprendizaje de la lengua. Nos va a ayudar a tener un inicio rápido y fuerte. Aunque aquí solo vamos a observar y escuchar, no tenemos que pronunciar nada de la lengua. Eso nos va a ayudar a ir reconociendo el lenguaje. Y más adelante, cuando ya se empiece a hablar, se nos va a hacer más fácil. Tal cual como lo hicimos de niños. Primero empezamos escuchando. Cuando éramos bebés no hablábamos nada. Después empezamos a decir palabras sueltas, pero seguimos escuchando, no dejamos de escuchar. Más adelante empezamos a unir palabras y eso nos va a ayudar. Esa fase va a ser fundamental para una buena adquisición de la lengua, porque a medida de que sigamos escuchando y solo dejar que nuestro cerebro procese esos sonidos de la lengua, va a llegar un punto en que nos va a beneficiar tanto a la hora de ya podernos expresar, porque vamos a tener tantas palabras y ya vamos a empezar a identificar la estructura y cómo se habla, que se nos va a hacer más fácil. Por eso es muy importante esta fase. Después tenemos la segunda fase. Se planea que se lleve a cabo esta fase en alrededor de 150 horas. En esta siguiente fase es donde ya hay elaboración de historias, cuando el vocabulario ya se entiende un poco. Digamos que esta parte sí se va a tocar aquí en este curso, pero al final. La tercera fase es historias compartidas. Aquí vamos a utilizar 250 horas. Ya podemos entablar una conversación. Como ya empezamos a hablar, ya podemos decir ciertas cosas que quizá no podamos hablar ampliamente, pero ya podemos ser entendidos. Es decir, puedo de 10 palabras, ya puedo decir 5 y con esas 5 ya me entienden. Vamos a entablar una conversación, aunque no va a ser al 100%, pero ya empezamos a hablar, ya podemos tener esa facilidad de hablar, pero más enfocada a un entorno más pequeño, por ejemplo, la familia con la que está viviendo o las personas que le están enseñando el idioma, sus asesores. En cuanto a la fase 4, vamos a utilizar 500 horas. Es un poco parecido, ya comparte la vida más profundamente, ya puede hablar un poco más, ya es apto para hablar. Tiene un lenguaje más amplio donde puede comunicarse, ya puede tener un contexto mucho más amplio y ya puede comunicarse con ellos. Recordemos que todas las personas, aunque hablemos el mismo idioma, tendemos a tener un vocabulario diferente. Es decir, un doctor no va a hablar igual que yo, su vocabulario es diferente. Nosotros como participantes en crecimiento ya podemos ir creciendo en esto, ir buscando hablar con más personas para obtener más vocabulario, pero ya estamos siendo aptos para hablar. Aunque no manejemos el mismo vocabulario, ya muchas personas nos entienden, ya no tan solo nuestro contexto pequeño con el que empezamos. Fase número 5, tratando con el hablante nativo a nativo. Vamos a utilizar 500 horas. Ya aquí no tan solo es la lengua, ya en esta fase ya nos desenvolvimos con diferentes contextos dentro de la cultura y ya podemos expresarnos completamente con toda la libertad, no tan solo con nuestro mentor, sino con la cultura. Ya nos podemos dar cuenta de la forma de saludar entre personas adultas. Hay lenguas que no saludan de la misma manera a una persona que es extranjera a como ellos se saludan. Pero eso ya lo vamos adquiriendo mientras más contacto tengamos con la cultura. Y por último, la última fase de este método es el crecimiento autosostenible en la comunidad de aprendizaje. Pues aquí ya no tenemos un número de horas, ya se habla totalmente el idioma y ya estás mezclado en la cultura. Ya eres parte de la cultura, aquí ya eres aceptado y nos vamos a desenvolver perfectamente tanto en la cultura como en el idioma.
vamos a ser parte de ellos, vamos a estar compenetrados con ellos, incluso vistiéndote como ellos. Este es el formato de un registro de sesión. Vamos a tener el formato en Classroom, solamente hay que rellenar cada segmento, pues tenemos que poner el nombre de cada persona de quien es este registro de sesión, el equipo que le corresponda, fecha. Quizá estos datos a la hora de tenerlos en una sesión ya dentro de la etnia donde va a ir, no serán necesarios porque usted ya tendrá claro quién es su equipo y quién es la persona que lo acompaña. Lo que sí debemos de poner siempre es la sesión, el número de cada sesión, el idioma que se está aprendiendo y el número de grabación, el tema que se va a trabajar en ese momento. También sería bueno poner el nombre de nuestro asesor y los participantes de cada equipo. El método que se va a utilizar en esa sesión se tiene que poner, se puede utilizar uno o varios métodos. En este caso, hasta este momento solo hemos visto Repto y es lo que vamos a poner, Repto. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Una hoja de registro, una hoja de planeación, que ya les hablo de esta hoja en otro momento. Necesitamos un celular para grabar o cualquier instrumento que podamos grabar un audio o un video. Esto es importante, sí, pero no es obligatorio. Si nos encontramos en una cultura donde no existe energía eléctrica, donde no podemos tener acceso a ningún instrumento de esos, no hay problema. Aquí es donde nos va a funcionar, dependiendo cómo esté usted emocionalmente y cómo se sienta de capacitado para utilizar fonética. Puede anotar las palabras que se vean fonéticamente y cuando llegue el momento dado podrá pronunciar esas palabras fonéticamente, porque es una herramienta muy útil. También otra cosa que tenemos que anotar son los utensilios para alimentarse. Y esto es muy importante. Antes de empezar la sesión tenemos que tener ya establecido qué objetos se van a utilizar para hacer Repto. Recuerde que Repto es respuesta física total y si usted quiere aprender algo, necesita tener un objeto con el cual pueda hacer una acción. O bien, también puede hacer alguna acción con su propio cuerpo, es decir, puede decir sentarse y usted tiene que tener que hacer la acción de sentarse. Pero tiene que anotar y establecer los materiales que va a utilizar antes de la sesión para no estar a la mera hora buscando o perdiendo tiempo. Esto ya se los había mencionado sobre que hay que respetar los tiempos de nuestro asesor porque ciertamente si están en la disposición de enseñarnos su idioma, tenemos que poner de nuestra parte y ya llevar todo organizado y establecido antes de cada sesión para no hacerle perder tiempo a ellos. Y también para que no se vea un desorden, sino que nosotros como aprendices vamos a tener el control del aprendizaje. Claro, siendo conscientes de quien nos va a enseñar es nuestro asesor, pero nosotros tenemos que llevar un orden de cada sesión. Palabras y o frases. Aquí tenemos que anotar esos mismos utensilios que ya tenemos pensado que vamos a utilizar, los vamos a poner en orden. ¿Por qué les pido que se ponga en un orden? Ya que cuando se haga la grabación de cada sesión de las palabras del nuevo idioma, vamos a tener que grabar solo en el nuevo idioma. Entonces, por eso necesitamos tener un orden para poder identificarlos y no confundirnos a la hora de solo hacer la grabación en el idioma. También hay otra parte que se llama repaso. En esta primera sesión no tuvimos la oportunidad de hacer un repaso, ya que no teníamos una sesión anterior, pero cuando ustedes estén en su sesión 2, podrán hacer un repaso de la clase anterior y podrán hacerlo con su asesor. Es decir, aquí van a poner repaso de la sesión anterior y las palabras que correspondan a la sesión anterior. Y podrá decirle a su asesor si le puede repetir esas palabras y hacer la misma dinámica que se hace para que uno pueda identificar las palabras. Por ejemplo, puede poner las mismas palabras que adquirió en esa sesión, ponerlas en desorden y pedirle a tu asesor que te las diga así en diferente orden y yo como aprendiz pueda analizar si ya puedo identificar esas palabras.
También tenemos que anotar en este registro de sesión datos lingüísticos, datos culturales, información acerca del asesor. Tenemos que establecer algunas preguntas que nos van a ayudar a tener ya una idea de lo que podemos preguntar. Pero hay que tener claro que las preguntas pueden salir de alguna plática. Quizá nosotros hemos formulado estas preguntas, pero a la hora de estar platicando con nuestro asesor puedan salir otras preguntas. Entonces, hay que considerarlas sí, pero también podemos anotar a la mera hora, cuando ya tengamos nuestra sesión, podamos recopilar algunas otras preguntas. En cuanto a datos lingüísticos, va a ser información acerca de la lengua. En cuanto a datos culturales, vamos a hacer preguntas que nos vayan a dar una respuesta que tenga relación con la cultura. En información acerca del asesor. Esto también es muy importante porque queremos conocer a nuestro asesor. Es importante saber que antes de cada sesión de Refto, para poder empezar a llevar este proceso, ya tenemos que haber tenido un tiempo de acercamiento con nuestros asesores del idioma, crear lazos de amistad para que ellos nos quieran compartir su idioma como es. En cuanto a nuestra experiencia personal, esto es, ¿cuáles han sido sus sentimientos, sus inquietudes, su experiencia en cuanto a estas sesiones de adquisición del idioma? También tenemos que considerar hacer un plan para la siguiente sesión. Esto va de la mano con la hoja de planeación de una sesión, pero tenemos que poner estos datos aquí en esta página de registro de sesión para llevar un orden de todo. En el plan de la sesión van a poner a la sesión que corresponda. En este caso, como estamos en la sesión número 1, el plan de la siguiente sesión corresponde a la sesión número 2. Tenemos que hacer un repaso de las palabras de la sesión anterior, que también va incluido a la hora de hacer la sesión. ¿Y qué palabras son las que queremos aprender y qué método es el que vamos a utilizar? ¿Con qué materiales? En este caso, en nuestra siguiente sesión, planeo utilizar Refto y dibujos dinámicos. ¿Y qué material vamos a utilizar? En este caso, como ya incluimos dibujos dinámicos, vamos a utilizar imágenes y las palabras que vamos a aprender. Esto es todo en cuanto al registro de un plan de sesión. Ahora les presento la planeación para esta sesión. La que ya vimos fue la sesión número 1. Este plan no es obligatorio, tampoco lo marca el manual como algo estructurado, pero en experiencia a otros misioneros, a los mismos escritores de este manual, es muy importante tener una planeación de sesión correspondiente a ese día. En mi experiencia ha sido muy útil poder tener una planeación, ya que aquí cuando se hacen las sesiones con los asesores del idioma, por cuestiones de tiempo, solo nos dan media hora para hacer estas sesiones. Entonces, antes de entrar a esta sesión con nuestro asesor, tenemos que plantearnos una planeación para no crear un desorden y no perder tiempo que es muy valioso por el asesor. Eso considerándolo cuando se hacen las sesiones aquí presencial. Pero en el caso de usted, cuando ya vaya a la etnia, también tiene que tener muy en consideración el tiempo de nuestro asesor. Si bien él dispone un tiempo para nuestras sesiones, tenemos que respetarlo. Una, para que esta persona no se aburra por estar quitando tiempo a sus actividades y que nosotros no tomemos las cosas con seriedad. También por eso es importante tener ese plan de sesión para que se vea un orden, que se vea más estructurado, pero también recuerden que tiene que ser de una forma natural, pero no salirse de que ya uno no sabe qué hacer, qué más sigue, quién va a decir esto, quién va a hacer lo demás. Por eso es que debe de hacer una planeación para ver un orden. ¿Qué debemos poner en nuestra planeación? Tenemos que poner los integrantes del equipo. En este caso se ponen porque es los equipos son de 5 o más personas y para saber qué actividades ponerle a cada uno. Pero quizá este punto no lo vayan a tener que poner en sus sesiones cuando ya estén en la etnia. Recuerden, esto pueden quitarle, ponerle, modificarle, según como ustedes se vayan adaptando y como sean sus necesidades. Se tiene que poner también
El tema, en este caso para la sesión de prueba de inglés, fue utensilios para alimentarse. Por ende, también tenemos que poner los materiales que se van a utilizar y tener en cuenta que vamos a tener una hoja de planeación, una hoja de registro de la sesión, utensilios para alimentarse y celular para grabar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y designar quién va a proporcionar cada cosa para no estar a la mera hora buscando y perdiendo tiempo en eso. Y es muy importante tener los materiales que se van a utilizar y el orden en que se van a utilizar. ¿Qué método se va a utilizar? Antes de cada sesión, como equipo, tienen que llegar a un acuerdo de qué acción van a hacer para realizar cada método. Ahora, en esta prueba se va a utilizar REFTO, que es respuesta física total. Por ejemplo, cuando yo quiera que el asesor me diga el nombre de algún objeto en su idioma, yo voy a levantar ese objeto. Que mi cerebro, necesitamos que nuestro cerebro relacione la palabra en el nuevo idioma con un movimiento que hagamos. Por eso se llama respuesta física total. También se debe pedir al asesor que lo repita 3 veces. Necesitamos tener un líder. Con líder no me refiero a una persona que es la que va a tener el control de todo. No. Antes de cada sesión, como equipo tendrán que ponerse de acuerdo cuáles van a ser todos los elementos que se van a tratar en esa sesión para dar las indicaciones. ¿Qué es lo que va a dar el líder? La persona que va a ser el líder se va a encargar de darles instrucciones al asesor. Es decir, nuestro líder puede decir al asesor que después de levantar un utensilio diga la palabra en su idioma y si lo puede repetir 3 veces con una breve pausa. También el líder puede pedir al asesor cuando se vaya a hacer la dinámica para saber si estamos identificando bien la palabra. En este caso sería desordenar todos los instrumentos y pedir a nuestro asesor que nos los diga en un diferente orden al que nos los dijo primero. ¿Quién va a grabar? Esta persona, quien sea designada para grabar, tiene que preguntar al asesor si se puede grabar, ya sea en un audio o en un video. Esto es importante preguntarlo al asesor. Para nada se les vaya a ocurrir grabar sin autorización del asesor. Si usted empieza a ganar la confianza del asesor y hace este tipo de cosas, puede llegar a perder la confianza del asesor y no querrá enseñarle más el idioma. También es bueno que sea un video, pero hay que tomar en consideración que muchas veces los asesores, por pena o por diferentes situaciones, no van a querer ser grabados. Entonces también es una buena opción grabar solamente el audio. Pero hay que tener claro también que esto se adapta según a tu cultura, según el lugar donde estén. Recuerde que hay etnias totalmente no alcanzadas donde no hay energía eléctrica. Entonces, estos instrumentos no nos van a ser de mucha ayuda. ¿Qué podemos hacer en cuanto, si no podemos grabar? Tener más relación con el idioma, estar más involucrados con las personas para poder tener más tiempo escuchando el idioma. También algo que sería bueno utilizar, según cómo se sienta usted emocionalmente, puede utilizar la parte de transcribir fonéticamente lo que escuche de esta lengua. Pero recuerde, al principio no puede pronunciar nada en el idioma, solo debe escuchar. Ya cuando llegue el tiempo en que ya pueda usted hablar, podrá utilizar todas esas transcripciones fonéticamente. Algo que también es opcional es escribir. Tenemos que designar a alguien para escribir. Muchas veces no, por tanta información, no alcanzamos a retener toda la información que se ve en una sesión. Entonces, por eso es que solo se va a designar a una persona para que tome nota, pero solo de lo más relevante. Si esta persona anota algún dato lingüístico, algún dato cultural, algún dato acerca del asesor, puede anotar esas cosas, pero solo debe de ser una persona. ¿Esto porque si todos deciden estar escribiendo al mismo tiempo,
se puede tomar como que no están poniendo atención al asesor. Y eso es muy importante, que el asesor se le demuestre interés por lo que nos está enseñando, por su idioma y su cultura. Por eso solamente una persona tiene que escribir, si así lo deciden, y de una forma muy discreta. También es importante escribir nuestras posibles respuestas, los datos lingüísticos, los datos culturales y la información acerca del asesor. Es importante formular estas preguntas, pero es muy probable que cuando ya esté usted haciendo su sesión surjan otras preguntas. Incluso puede ser que esas mismas preguntas que usted ya formuló no se puedan plantear durante la sesión. Entonces, debe tomar eso en consideración. También tenemos que hacer las preguntas lo más natural posible dentro de una plática, mostrando interés por la lengua y la cultura de nuestro asesor. Vamos a intentar hacer una sesión de aprendizaje utilizando el método REFTO, que sería el tema 2.1, y también vamos a utilizar al mismo tiempo el tema 3.3, que es instrumentos de grabación. La información que tenemos en nuestro manual es la forma general de cómo fue creado REFTO. Pero como les mencionaba, se puede ir modificando según las necesidades de cada aprendiz. Yo voy a ser la aprendiz, mi esposo va a ser mi asesor del idioma, que va a ser el idioma inglés. Lo más recomendado es que nuestro asesor sea un nativo hablante del idioma y que vive en su comunidad. Entre menos contacto con otra lengua haya tenido, mucho más amplio nuestro aprendizaje del idioma va a ser. En este caso, no podemos contar con nuestras asesoras del idioma en este momento, por eso es que vamos a hacer nuestra sesión de esta forma. Con un asesor nos va a enseñar la lengua que tiene por segunda lengua. Es solo para que tengan una idea de cómo se hacen las sesiones aquí presencialmente, pero recuerde que puede ser modificado. Pues, señor Raúl, muchas gracias por abrirme las puertas y por la disposición que usted tiene, pues, de enseñarme su lengua. Estoy muy agradecida, de verdad. Es un gran gusto para mí poder aprender su lengua. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir con su familia. Me gustaría empezar a aprender su idioma. Yo ya estoy escuchando cuando ustedes hablan en su idioma, pero me gustaría aprenderlo un poco más y más rápido para poder estar con ustedes más tiempo. Ok. Muchas gracias, de verdad. Sé que ustedes tienen mucho trabajo en el campo, tienen muchas cosas que hacer. Voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible para que usted pueda seguir con sus actividades. Tengo aquí 5 instrumentos que nos funcionan a nosotros para alimentarnos, para comer. Quisiera saber si en su lengua ustedes tienen estos mismos instrumentos con un nombre. Sí, ¿Y todos estos ustedes los utilizan en su casa? sí. Le voy a pedir, si es muy amable, de decirme cada objeto que yo levante. Voy a levantar mi objeto y si usted puede decirme 3 veces el nombre de este objeto con una ligera pausa. Por ejemplo, como lo voy a hacer yo, pero en su idioma. Vaso, vaso, vaso. ¿Sí puede? Sí. Entonces, vamos a empezar en este orden, ¿está bien? Ok. glass, 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 spoon, 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 fork, 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 plate, 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 knife, knife, knife. ¿Hay otra palabra que se parezca a estas palabras que me dijo ahora? Sí. ¿Me podría Vi- decir cuáles? vidrio se dice igual que
vaso, glass. Por ejemplo, entonces, si yo tengo un vaso, pero mi vaso es de otro material, por ejemplo, que sea de plástico, ¿se dice de otra forma? No, Sigue siendo lo mismo. sí, Pero este plato es descendido, es plano. Si yo le muestro un plato que sea para comer caldo o algo más líquido, ¿se dice de la misma forma, plato, en su idioma? se dice diferente. Se dice un plato hondo es un bowl. Muy interesante, me gusta mucho cómo suena. Del plato es muy interesante, que según el plato, sea diferente. Y también es del vidrio, como a pesar de que es otro material, sigue llamándose igual, ¿no? Ujú. ¿Usted sabe fabricar alguno de estos instrumentos o en su casa, su familia? Y No lo entonces, hacemos. ¿y usted cómo aprendió a hablar su idioma? Porque lo habla muy bien, o sea, muy claro. Y me había comentado su esposa que este es su segundo idioma. Su primer idioma es el español. Sí, mi primer idioma es el español. Yo viajé a Estados Unidos y ahí aprendí inglés. Wow. ¿Y le fue muy difícil aprenderlo? Sí, porque traducía todo de español a inglés. Me costaba responder a las personas cuando querían hablar conmigo. Ay. Entonces, ¿cree que yo sí puedo aprender su idioma? Claro, Sí. De verdad que sí me gustaría mucho aprender ese idioma. Y más o menos, no sé si recuerde cuánto tiempo le tomó aprender su idioma. 2 años. Wow. ¿Y enseguida empezó a ir a la escuela? ¿O aprendió Sí, ahí en su casa? en la escuela. Le daban clases de inglés. Sí, tres horas por 2 semestres, todo un año. Wow, sí eran muchas horas. Y aparte me imagino que escuchaba el idioma ahí con sus compañeros en su casa. Sí, tenía que hacer tareas en inglés, tenía que viajar y hablar en inglés, el autobús, todo en inglés, comprar en inglés, pero comunicarme con mis compañeros era en español porque a veces ellos veían que yo no hablaba bien el inglés, entonces ellos hablaban el español. Ok. Me gustaría mucho poder grabar, si usted puede, un video, pero también está bien si me deja grabar solamente su voz. Me gustaría poder escuchar estas palabras que usted me enseña en cada sesión. No sé si usted estaría en la disposición de ayudarme con eso, a grabar su voz. Sí, Solamente voy a grabar el audio, pero cuando ponga mi teléfono cerca de su boca, entonces yo le voy a mostrar el utensilio que quiero que me repita, así como lo estuvimos haciendo hace rato, que me decía 3 veces. sí, Pero antes de eso, me gustaría que usted pudiera decirme alguno de estos instrumentos que vimos, pero ya no en el orden que teníamos, sino en diferente orden, para ver si yo ya puedo identificarlos. No voy a pronunciar nada, solamente para ver si puedo identificar el objeto con su idioma. Si usted me dice plato, pues yo voy a levantar plato. sí. Si quiere, pues Knife, sí. Fork, sí. Glass, sí. Plate, sí. Spoon, sí. si pude. Sí, sí. Ay, qué bueno. Y me va a ayudar mucho poder escuchar la grabación después. Entonces, ¿grabamos entonces? Ok, Ok. Grabación 1. Sesión 1. Idioma inglés. Tema utensilios de cocina. glass,
glass, glass. Spoon, spoon, spoon. Fork, fork, fork. Plate, plate, plate. Knife, knife, knife. Sí quedó bien la grabación, ya no vamos a tener que volver a grabar. Esas grabaciones que hice pues me van a ayudar para poder escuchar más su idioma. De verdad que estoy muy agradecida por esta oportunidad que me da usted de enseñarme su idioma. Muchas gracias. Voy a pasar un rato con su esposa que está cocinando y yo lo veo más al rato, pero muchas gracias por haberme enseñado. Soy muy, muy agradecida de verdad. De nada. Le traje algo para agradecerle, es algo muy sencillo, es unas frutas que había en mi casa y les traje, ahí se las voy a dejar a su esposa. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Una sesión utilizando Refto y utilizando instrumentos para grabar. Ahorita solamente fueron 5 palabras y es un idioma que pues un poco que ya conocemos, podemos identificar. Pero ¿qué pasa con el nuevo idioma? No nos vamos a quedar con la información así tan rápido y puede que en el momento lo identifiquemos, pero ya después, cuando ya vayamos a nuestra casa y queramos escuchar estos sonidos, se nos va a hacer un poco más difícil. Por eso queremos tener nuestra grabación solo en el idioma, pero en nuestro registro de sesión tenerlo en el orden que está en nuestra misma grabación, para así, por si al caso no nos llegamos a acordar, poder ya tener claro cuál es.